Bueno, entón, Teresa, podo? Ou sí? Entón, trátase de que dialoguen, é dicir, están moi avisadas de que isto non son dúas conferencias con presentacións polo medio, sino que se trata de que falen, non? Entón, eh, eh, presento bolas brevemente, na que creo que isto queda raro dicilo, queda así como xa moi habitual, pero é certo, non precisan presentación. Mariela Aleixandre é unha das nosas escritoras fundamentais, pioneira en tantas cousas e sobre todo pioneira en ser muller galardada co Premio Nacional de Narrativa, non? Que recibiu polo seu libro As malas mulleres, as que fai referencia ao título complicado que tanto gustou a nosa coordinadora. Bueno, As malas mulleres ese libro fantástico, non? Sobre ambientado no cárcere e con ese proxecto interesantísimo de Concepción Arenal das mulleres no cárcere, que tamén foi pioneiro en tantas cousas, non? E que é curioso, eu, segundo lía a túa novela, Marilar, pensaba que raro que ninguén escribira antes esta historia. Pero claro, ten que aparecer efectivamente unha escritura deste tempo a partir dunha muller como Marilar para que chegue ese libro a nós. E logo está Laura Fernández, a nosa convidada do estranxeiro, porque isto, como dicía antes, Xina ten vocación internacional, entón Laura é catalá. É catalá, pero escritora en lingua española. Escribiu un libro que o título lle encanta seguro a Carme Adán, que se titula La señora Potter non é exactamente Santa Claus, e de aí a referencia a ese señoro de barba branca que conforma o noso imaginario natalicio que é Santa Claus. Laura e Marilar comparten, aparte da paixón literaria e de seren mulleres moi cultas, comparten unha cousa que nos parecía a Xina e a min o punto de partida perfecto para iniciar unha conversa entre elas. E é que as dúas chegaron a iso que chamamos éxito literario, que habería que definir probablemente, pero bueno, creo que todas máis ou menos temos na cabeza de que falamos cando falamos de éxito, non? Falamos de relevancia, de visibilidade, por suposto tamén de vendas, non? No mundo editorial, pero sobre todo falamos de atención do público, de atención da prensa, de atención da crítica, desde posicións heterodoxas, non? Desde posicións aparentemente totalmente contrarias, non? Ao que podía ser esa idea de éxito e que ademais as dúas a teñen comentado, non? Falando das súas propias obras, non? Mariela Aleixandre é unha autora dunha obra moi solvente, moi literaria, non? De unha obra que reflexiona sobre moitas cuestións vinculadas, bueno, pues, con un mundo oculto, non? E que tocou ademais moi distintos xéneros literarios, non? Que eu creo que tamén eso tamén é heterodoxo, non? Porque tendemos a pensar que os escritores son monolíticos, non? Cando moitas veces as voces máis interesantes son precisamente persoas que están experimentando e buscando constantemente cousas distintas. Entón, chega o Premio Nacional de Narrativa a unha obra que xa tiña, xa estaba tocando esa idea de éxito, xa era unha obra que levaba 4 impresións en galego, xa era unha obra da que se falara moito, era Premio Blanco Amor, que é un dos nosos premios máis importantes, etcétera, non? Entón, de súpeto, e ela terá mellor unha explicación, de súpeto aparece o éxito. E Laura Fernández é un caso diferente, pero que acaba sendo algo semellante. Laura Fernández escribe unha literatura que poderíamos, ou que os editores chaman difícil, difícil pero fascinante, precisamente, non? As persoas que nos gusta ler. Por que? Pois porque é unha literatura que traballa coa linguaxe, é unha literatura que traballa coas tramas moi complexas, é unha literatura especial, non? Que a priori é unha literatura que parece difícil de acceder a ela, e porén, en canto saiu, a señora Potter non exactamente Santa Claus, foi un absoluto boom de ventas, e de súpeto, Laura Fernández nos demostrou a todos que os lectores non eran parvos e que eran capaces de ler aquilo que moitos editores pensaban que era
pouco menos que ilexível, non? E entón, eso tamén é unha historia de éxito, non? Entón, creo que as dúas comparten esa idea, non? O éxito, non sabemos moi ben onde está, e as dúas demostran que, efectivamente, hai lectores para todo tipo de literatura e que hai lectores para darlle, ao mellor un boom de ventas, non? Se o poñemos en termos comerciais, a, bueno, pues a calquera opción de escritura que estea realmente ben feita, non? Entón, bueno, este é un pouco a idea inicial pola que vos quería preguntar. Cal credes que é o motivo diso que podemos chamar éxito, que eu expliquei así un pouco daquela maneira, pero creo que nos entendemos. Si ves o que falades demasiado para obrigarvos a que conversedes, vos vou interrumpir. Así que, Marilar, empeza ti, por favor. Eh, eu non sei, moitas grazas a Resina e a Inma por este convite. Non entendín moi ben isto do éxito, porque todo é relativo no mundo, pero desde logo, pois o que pode ser éxito na literatura galega, pois é algo absolutamente relativo. E a proba diso, pois é que, sí, efectivamente, esta novela tivo o Premio Nacional, que é a primeira muller, que é unha obra escrita por unha muller en galego, o ten, o sea, houve 4 autores antes, porque como dicía Inma en Twitter, que é ese espazo no que nos comunicamos, o sustituto dos diarios. Antes había diarios e dietarios, e eu, que nunca escribín un diario, máis parecido que teño é os fíos que fago en Twitter, e ela decía, pois, entrar nese territorio masculino. Porque tamén, o sea, creo que mulleres, creo que son a 7ª en total, o sea, quero dicir, tamén contando en castelán e en catalán. Pero o día seguinte, os 2 días, a persoa que foi entrevistada na SER foi Luz Gabás, que polo que eu entendo, non li ningún dos libros, pero teño amigos dos que confío moito, que sí que leron algún, dixeron que isto que se chama escrita literaria non se corresponde, o sea, co que fai ela, pero ela é a que tivo unha entrevista de media hora na SER, que, bueno, non tiven, non sei, si Laura. Entón, eu relativizaría moitísimo o do éxito. En todo caso, é que eu escribo para min. Eu non sei para que escribo outra xente. Eu escribo para min. Eso sí que o teño clarísimo. Claro, sí, sempre queres que haxa lectores, porque ata que non hai lectores, ata que o libro non está en papel publicado e chega ás librarías e hai maravillosas libreiras e libreiros e hai xente que o lé, pois o libro non existe, pero eu tal vez desde o principio tiña claro que eu non escribía nada que se parecese a bestseller, e entón, pois, non teño nin idea. O sea, para min a primeira sorpresa foi que o libro, a novela, cando levaba 1 ano e medio así publicado, e está aquí Marcos Calveiro, que é editor, o sea, mellor que a min, pero o libro saiu en primavera, en marzo, en abril de 2021, e cando foi o Premio Nacional, que eso sí que sei a data, foi o 25 de outubro, cando me chamou o ministro, pois levaba 4 reimpresións, o cal, bueno, para min é rarísimo. O sea, quero dicir, eu teño reeditadas as juvenís e todo eso, todo o tempo, pero as de narrativa de adultos que están reeditadas é o mellor ao cabo de non sei cantos anos reeditanse. Unha vez, como creo que ocorre, temo, coa meirande parte dos libros en galego, salvo 2 ou 3 persoas que son moi coñecidas. Entón, pois, eu desde logo o do éxito o relativizaría moito e a min, neste caso, claro, ter un premio nacional fin, un chute de autoestima considerable. Entre outras cosas tamén porque hai un montón de xente en Galicia que agora eu noto que me miran de outro modo, igual que cando publiquei o primeiro libro. Sí, porque pasa isto, Vos o mellor non o credes.
Cando publiquei o primeiro libro de poesía, logo xa bastantes de narrativa, pois hubo xente de pronto que descubriu que existía, porque en Galicia a poesía está por aí, verdad, Rosaneiros? E a narrativa, pois, é outra cousa, non? Entón, iso é así. O que sí, eu sí que me considero transgresora. Por qué? Porque creo que é moito máis transgresor as cousas que eu veño escribindo desde hai tempo. Eu vou poñer un par de exemplos de poemas. Por exemplo, cuestionando a maternidade como algo pois consustancial a ser muller. E vou lembrar Catálogo de Belén, nos que está publicado en 1999, ou as relacións conflictivas entre nai e filla. Eu creo que iso é máis transgresor pois que falar, en fin, de sexo, non sei, de forma directa, que é algo que realmente, ao mellor aquí en galego non, pero que se leva facendo en inglés, pois, polo menos, desde, digo por parte de mulleres, polo menos desde metade do século XX. Entón, vou ler un poema antes de darlle a palabra a ela, que é do último libro que escribí, que é o libro Secuestrado, que é o libro colectivo que se chama Sempre en Marzo, en o que a xente que mandamos un poema nos comprometemos a que non se publicaría en ningún outro sitio. Nunca me arrepentín tanto de algo así, porque é un libro descoñecido, bueno, é de Xanela, é moi chulo, con, en fin, tapa de madeira e tal, pero bueno, como vale 2.000 euros, eu creo que non o comprará casi ninguén. Entón, confío en algún momento, o que sí me autorizan é a leros. Fora do casulo. Esgazalo casulo ten os seus riscos. O ano 1976. Nel ía grabado o destino inexorável. Nai. 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 Marcas a lume na pel. No proceso de metamorfose as entrañas disólvense nunha marfallada de células, fluidos, hormonas. O resultado é incerto. Unha muller definida en por sí. Unha muller sen máis adxectivos. Fora do casulo, toda incerteza. Non sei se con iso respondo. Que decía, E ti para quen escreves, Laura? Bueno, hola, buenas tardes. Voy a hablar en castellano, pero no sé gallego. Podría hablar en catalán, pero no, a lo mejor no me entenderíais tan bien. Yo escribo para mí también, coincido completamente con Marilar. Yo escribo y he escrito siempre para mí. Y lo fascinante que ha pasado con esta novela es que la sensación es como que se han abierto un montón de puertas y todo el mundo ha entrado en mi mundo. Se han abierto muchísimas puertas porque el libro lo ha leído, lo está leyendo muchísima gente y todo el mundo se ha pasado como a mi cabeza, ¿no? Y de repente entienden las cosas que he estado haciendo, porque todo el mundo piensa que esta es como mi primera novela, pero es mi sexta novela. Y en realidad hay algunas cosas antes, pero claro, mis novelas hasta ahora, pues como eran difíciles, raras, pues modernas, incomprensibles. Para los que no me habéis leído ni tenéis idea de más o menos lo que hago, no están ambientadas en ningún lugar real, nunca, ni España, ni Cataluña, ni nada. Todo es una especie de ficción de ficciones, todos los personajes provienen de alguna ficción. ¿Esto? ¿Qué es Ah, esta? vale. Se acopla. Todos los personajes vienen de alguna otra ficción y bueno, es una... Para mí me di cuenta en algún momento de que es algo cervantino lo que hago, porque en el fondo soy igual de enferma que Alonso Quijano de la lectura. Solo digo siempre que leo más que vivo y es lo que siento. Entonces, pues en ese universo en el que yo vivo inmersa, que es crear historias cada vez más grandes e inacabables y que tengan, como en el caso de la señora Potter, que hasta ahora ha sido como mi cosa más grande, también ha sido una batalla interna que ha durado más de 5 años de escritura, una novela que tenía 800 páginas, que tuvo una corrección de 6 meses, una barbaridad, una batalla completamente. Es una novela que en sí misma intenta destruir la propia idea de la novela y la propia idea de cualquier tipo de discurso y cualquier tipo de relato único, no solo el femenino ni el masculino, sino
todo. En la novela hay infinidad de los personajes tienen 2 nombres, un masculino y femenino a la vez, o sea, es todo. Hay una idea de jugar con la propia idea de la ficción para destruir eso que somos, que en realidad es un enorme universo, ¿no? Como dice Thomas Pynchon, todos somos una sala llena de gente y todos los personajes son una sala llena de gente y el propio pueblo también y la propia historia, bueno, es todo una historia de historias, pero en la que también la forma en que está contada intenta huir de la propia idea del español. Ni siquiera es un español que exista, es un español que solo existe como idioma de ficción, es el español traducido de las traducciones que yo leía de pequeña. Entonces, bueno, hay un juego enorme a muchos niveles y claro, yo entregué esta novela a mi editor y pensé, vale, esta va a ser la última novela que publico en literatura de Random House, porque esto, bueno, si las anteriores han vendido 800 ejemplares, esto va a vender 3, literal, o 10 o 15, ¿no? Y de repente, bueno, porque esta vez además yo fui a un fichaje de Claudio López La Madrid, que fue la novela está dedicada a él, y Claudio murió hace 2 años, 3 ya, en enero. Y yo pensé, bueno, esta la van a publicar porque Claudio sabía que la novela estaba en marcha y me quería muchísimo ya, pero la siguiente ya no la van a querer. Y pensé, bueno, esta va a ser mi última novela para Penguin Random House y para Literatura Random House y ya está. Y de repente pasó que, bueno, lo elegí todo, elegí yo la portada, que es la portada que me había inspirado la novela. Me dejaron como hacer todo, ¿no? Como en plan, la loca esta, allá va, ¿no? Allá va, se va a estrellar con todos los vagones del tren, pues ala, ¿no? Hicieron una tirada cortísima de la novela para ser una editorial muy grande, hicieron una tirada de 1500 ejemplares y salía el 4 de noviembre y el día 5 no había ejemplares en ningún sitio. O sea, era como que estaba agotada. Y yo fui a firmar libros a Málaga. La primera cosa que hacía, como el 10 de no sé qué de noviembre, al poco tiempo, y ya no había, en Málaga no había ejemplares. Entonces los editores nos acababan de creer y dijeron, habría que hacer una segunda edición, porque claro, esta chica va a ir a firmar allí, pero claro, este libro tan gordo. Hicieron una segunda edición como muy corta, como de 1000. ¿No? En plan, bueno, pues va a Málaga, un poco más. Luego va a Madrid, luego tal. Y entonces el libro también se agotó. De repente empezó como a agotarse y además era Navidad. Pasó todas las Navidades agotado el libro. Yo no me podía creer, porque gané un premio Ojo Crítico. También cuando me llamaron fue como, además aquel día mi hijo tenía COVID, estábamos en casa encerrados, no pude salir. Y tenía la sensación como de irrealidad, ¿no? Como de que el mundo se había dividido, había una dimensión paralela y todos os habéis venido conmigo a la dimensión paralela y de repente un libro mío se estaba leyendo, el libro más raro que había escrito, el libro más difícil para mí, o sea, bueno, ya veréis, cuando empiezas a leer hay frases en las que no sabes dónde está el verbo, literal, o sea, dónde está el verbo de toda la frase de 40 líneas. Pensé, wow, ¿no? En plan, de repente, ¿qué pasa? ¿no? Entonces yo, durante todo este año que he tenido la suerte de conocer toda España, como hoy estoy en Santiago, que no había estado nunca, me encanta la ciudad, y gracias a que me han llevado a sitios, yo antes nunca salía de Barcelona, no me llevaban a presentaba el libro al lado de mi casa y ya está. De repente estoy viendo España, todo esto, y creo que en todo este año me he hecho una idea. Aparte de los premios, luego ganó el premio Finestras, ¿no? De repente empecé a ganar premios, era como, pero no solo vende el libro, sino que hay reconocimiento. O sea, el libro, todos los personajes en el libro están como en busca del reconocimiento, de que se les vea, ¿no? Es como una especie que yo misma me hago mi propio harakiri literario en el libro, ¿no? Como diciendo, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Toma, ahora te va a ver todo el mundo, ¿no? Y es como que el libro me ha dado todo, me ha concedido el deseo y, ¡pam! Y deja que te vean, ¿no? Pero luego pensé que lo que más me emociona es que eso, descubrir que los lectores solo necesitaban un lugar en el que estar y les da igual. Primero tenían que saltar muchas fronteras. Primero leer a una mujer española, que es algo complicado, ¿no? Porque tienes un montón de autoras norteamericanas, inglesas, que vienen con toda esa parafernalia, y autores también, sobre todo señores, que vienen Salman Rushdie, ¿no? Vienen todos esos autores con toda su parafernalia. Y siempre estás en la librería, ¿no? Y que vas a elegir, ¿no? Este o esta autora española, el libro, ¿y por qué, no? ¿Por qué tengo que leer este libro y no leer a dónde leí yo, por ejemplo, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Yo creo que hay varias, durante todo este año me he intentado hacer una teoría de por qué el libro de entrada, o sea, una vez lo lees, la gente le encanta y se queda adentro y hay gente que lo vuelve a empezar cuando lo acaba, yo ya no lo entiendo, pero todo bien. Pero la entrada, o sea, romper la barrera, yo creo que ha ayudado muchísimo
el auge durante estos años de la literatura latinoamericana, de mujeres como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, todas esas mujeres que han hecho perder el miedo a leer a mujeres en español, en mi caso, ¿no? Con historias que no son del todo, que no te están hablando de un lugar concreto, o si te hablan de un lugar concreto están desplazando el punto de vista, ¿no? Como decía el otro día Samantha Schweblin, ella siempre intenta ir hacia donde el lector no espera que se vaya, ¿no? Yo creo que hay una primera prueba pasada por todas esas autoras que hace que se puedan interesar en alguien como yo, que también estoy además en su misma editorial, en el caso de Samantha Schweblin. Y luego creo que después de la pandemia, yo siempre digo en todas las entrevistas, no me gusta el mundo, no tal, porque lo de transgresoras en mi caso es que no me gusta nada, o sea, a la gente no le gusta algo y escribe un libro contra eso, ¿no? Pero yo creo que la literatura posmoderna como tal nace por la idea de que no le gusta ni el orden, ya de cómo está montado todo, ¿no? De que nos llamen de una manera determinada o de otra, o de porque nazcas en un sitio o en otro tengas que ser de una manera concreta u otra y no poder elegir mentalmente con este cerebro que tenemos ser cualquier cosa de todo lo que tienes ahí dentro. Entonces creo que yo siempre digo que la realidad no me gusta y durante 2 años nos hemos pasado en un mundo que no nos ha gustado a nadie. O sea, hemos vivido un mundo desplazado del mundo que no nos apetecía absolutamente a nadie estar dentro de ese mundo que de repente era más gris, más feo, más aburrido. Y la idea de crear otro mundo paralelo, que es algo que solo puede hacer la novela, yo creo que hay series de televisión, hay películas, pero te duran muy poco. O sea, incluso las series de televisión, si son de muchas temporadas, no, pero nunca son tan buenas todo el resto de temporadas como la primera. Pero las películas te duran muy poco, cuando estás dentro de la peli ya se acaba. Pero un libro que te presenta un mundo completo, como es el caso de la señora Potter, que tiene una ciudad, tiene una mitología, es casi una tierra media de propia navideña, eso, navideña y antinavideña a la vez. Eso es lo que creo que más, que no ha garantizado el éxito instantáneo, sino que está haciendo que el libro un año tras otro, porque este año sigue vendiendo, yo he vendido 15.000, 14.000 ejemplares del libro, se han hecho 20.000, yo que vendía 800, imaginaos, o sea, mi cerebro no puede procesar que haya tanta gente leyendo el libro o que lo haya leído. Creo que el atractivo es estar dentro de un mundo que no está dentro del mundo. Y al final los libros con los que nos quedamos, o los libros que amamos, son esos que realmente nos han construido otra realidad. Y en mi caso, creo que todo el mundo ha saltado, porque todo el mundo me lo dice, ¿eh? Me costó muchísimo entrar, pero una vez asumí que no iba a cambiar la forma de escribir en el libro, que iba a ser un desorden de puntuación y de todo, lo disfruté muchísimo, ¿no? También la pérdida del control en la lectura es algo que me interesa mucho, que no tenemos que controlarlo todo, la lectura tiene que ser un espacio de placer y de descubrimiento. Entonces yo creo, esa es mi explicación. Perdón, ya te he dicho que hablaba muchísimo. Lo No, siento. sí, has falado bastante. Ao fío disto que estabas dicindo, Laura, a min hai unha cousa que nas dúas me chama a atención porque as dúas renegades bastante diso e, sin embargo, eu como lectora vexo unha serie de compromisos ideolóxicos na vosa literatura, non? No teu caso, hai casi un compromiso anti-ideolóxico, non? É dicir, crea un mundo paralelo porque todo aquí é absurdo, entón, por que non reconstruir un mundo tan absurdo como este no que ao final falas de cuestións como a xustiza social, quero dicir, estes personaxes son entrañables porque viven unhas situacións injustísimas, están permanentemente loitando contra elas, non? E Marilar igual, Marilar está creando constantemente mundos, historias, non? E incluso cando creas un mundo de ciencia ficción ou distópico, ata cando creas unha novela histórica como esta última, non? Estás índote cara a lugares de un certo compromiso político, ideolóxico, de xustiza social, non? E, sen embargo, me chama a atención porque as dúas renegades, non? Do concepto de fago unha literatura, bueno, Mariela onte me decía, eu non fago literatura de compromiso político. E dicía, un pouco sí. A ver, non, eu o que discutín con ela por WhatsApp é que porque ela falou de mensaxe e eu, se hai algo que aborrezo, é o mensaxe nos libros. Por suposto nos de adultos, pero tamén nos de literatura juvenil e literatura infantil. Sempre, pois, evitei iso.
Eu aprendín a escribir redactando panfletos para revistas clandestinas, porque xeracionalmente pois fixen a carreira nos anos finais dos anos 60 en Madrid, que andábamos a pedradas cos grises, entón, pois, quero dicir, eu que me tocaba. Nesa época todas as revistas interesantes eran clandestinas. Pero unha cousa é escribir panfletos e eu escribo, pois, opinión, o sea, os martes en Nos Diario, pois hoxe hai unha cosa que se chama Querémolo Todo, con motivo do 8M, e iso é unha declaración feminista, pero é que a literatura para min é outra cousa e pareceme fundamental as diferenzas de xéneros, e o mellor é porque eu unha parte grande do que escribín é en inglés sobre pensamento crítico e argumentación, e é un rexistro totalmente diferente a escribir, pois, novelas. E entón non teño moito problema, aparte que eu son unha persoa con moitísimas identidades, máis das que vamos a falar hoxe, e entón, pois, cambio de rexistro, pero cando estou no rexistro literatura, pois, eu, quero dicir, podo falar de temas a partir dos cales a xente pode pensar, pero é que hai veces sobre esta novela das malas mulleres me teñen preguntado en varias entrevistas, aparte de outras moitas parvadas, porque non vos podedes imaginar as cousas que preguntan nas entrevistas, pero sigue eu con isto que quería era que a xente pensara. Non, eu creo que a xente pensara, puto, pero cada persoa que pense o que lle parece. Que pasa? Que eu sí que escribo sobre a violencia social, porque a pesar de que teño unha novela negra, que é unha presa de terra, pero eu non escribo novelas de tiros e de asasinatos, pode haber algún asasinato en unha novela mía. Escribo novelas sobre a violencia que se exerce sobre colectivos. Eso é sobre o que eu escribo. Entón, As malas mulleres é un exemplo diso, porque é unha violencia sobre varios grupos, hai intersección, pero sobre a xente pobre, sobre as mulleres, sobre a xente que non sabe ler, e entón isto pois non é unha violencia sobre un individuo, unha violencia que se exerce desde o poder, sobre contra eses colectivos. E entón, nesa medida, claro, pois efectivamente, o falar de persoas como pode ser as presas no cárcere da Galera, das que non sabemos nada, das que non conseguín encontrar documentación, das que ninguén sabe o nome, das que só sabemos o nome de Pepa Loba, pois significa pois desenterrar esas vidas de xente que non lle importaron a ninguén, pois igual que agora hai xente que desenterran os campos de concentración. Un arqueólogo galego, Alfredo González Rival, é o primeiro que desenterrou Castuera. Castuera en 2010, porque hasta 2010 non se considerou que neste país había que excavar os campos de concentración. Pois quero dicir que é o mesmo tipo de cousa con outra ferramenta que é a literatura. E entón, claro, pois se a partir de aí, de falar diso, pois hai xente que lle interesa e, claro, pois ela falaba de que ela escribiu 6 novelas, non? E esta é a que, indudablemente, tivo, bueno, moito máis éxito que as malas mulleres, 20 e tantos mil exemplares, pero eu levo escribindo desde 1989, o primeiro libro de ficción que publiquei. Antes publicara en galego de ciencias, cousas de ciencias, os primeiros libros de ciencias en galego. E eu vino, o sea, desde logo na miña experiencia, que os libros escritos por mulleres en Galicia, bueno, creo que en todos lados, foron ignorados, esta é a palabra, ignorados pola crítica, ignorados por, o sea, os prescriptores e prescriptoras, polo profesorado que tiña que poñer libros, o sea, nos institutos, absolutamente por todo. Vou poñer un exemplo, que é Lobos nas illas. Lobos nas illas é un libro de relatos, bueno, hai xente que di que é unha novela, porque os meus libros de relatos son
relatos enganchados con eso que chaman unha misa en abismo. Bueno, teñen nomes as de literatura, son bióloga, teñen nomes as de literatura para iso, pois caixas chinesas ou como que irades, hai unha historia en marco. E ese libro saiu no 96, e ese libro pois tivo algunha reseña en galego, na que se dixeron unha serie de parvadas, entre outras cousas, porque vos podo facer unha lista das parvadas que teñen dito sobre libros meus, pero bueno, eso para outro día. E entón, pois xa está, pero resulta que entre medias, porque eu fui un tan atrevida que lle mandei o libro de poemas que gañou o Esquí, o catálogo de Belenos, a Esther Tusquets, pois Esther, na carta puxenlle que escribía tamén narrativa, pois ela díxome, publico moi pouca poesía, non sei que, pero mándame o que tes de narrativa. Entonces publicouse en 2001 en Lumen, cando Lumen era Lumen, o sea, con perdón de, bueno, que quero dicir que sei que Lumen existe, pero agora é de non sei, Random House, ou eu que sei, dunha destas, en fin. E Esther Tusquets foi con permiso de todos os editores meus presentes e que me podan escritar por streaming, a mellor editora que tiven in my life, e entón o libro saiu en Lumen, nunha colección que se chamaba Femenino Singular. Tivo incluso unha reseña tamaño selo de correos no país, pero tamén nada máis, despois ademais xa pois Lumen mudou. A mí Lumen me recomendara moito Gustavo Martín Garzo, dixo, é que fai falta unha editorial onde te traten con cariño e tal, porque era unha editorial pequena. Esther dixera, a primeira vez que veñas a Barcelona, despois diso que eu ia moito, ven a vernos a editorial. Fun ali, o primeiro que fixo que era un can enorme que tiña, que se me botou encima, que casi me tira. Pois, en fin, era eso, que un can te pegue lambetadas, pois é a forma, non, de entrar nunha editorial. Pero agora, as editoriais grandes non hai cans que che dean lambetadas. De acordo? Entón, quero dicir que ese libro, 96 e 2001, esa está, desapareceu tanto que hai 3 ou 4 anos, o ano antes da pandemia, Andrea Barreira estaba levando o club de lectura de aquí de Ángel Casal e díxome, estamos lendo Lobos nas illas, entonces ven un día e tal. E está a xente moi disgustada, porque é un club moi grande, o da Casal, 30 persoas, non sei que, porque hai moita xente que o quería mercar e está descatalogado, e eu, como pode ser? Aproveito para decir isto en público se me escoitan os de Xerais, porque descatalogan o libro ni siquiera me dixeron, cousa que antes non pasaba, pero bueno, xa sei que agora todo muda, everything. E entón, pois, así estaba e así está. Bueno, vai sair en Galaxia agora, cando consiga ter un pouco de tempo para revisar, porque agora cambiaron as interrogacións e todas esas cousas, e faltame 2 capítulos, Marcos, ou seja, que pronto será enviado a Galaxia para telo. Pero entre medias, en 2021, de pronto se ponen en contacto comigo 2 rapaces novos que están montando unha editorial nova en Barcelona, Arde, un título. Entón me din que queren sacar de número 1 Lobos en las Islas, a traducción. Porque o leran nunha libraría de Bello e lles encantou, non? E entón, pois eu que vou dicir, que ben, estupendo. E o libro saiu. E o libro saiu e tivo un percorrido exitoso, sin ter nada que ver co que estaba contando Laura, sino que simplemente o libro saiu en marzo e en abril unha librería de Barcelona, no Leyú, que é unha destas, bueno, librerías pequenas que tal, pois puso o libro do mes, Lobos en las Islas, de María Alexandre. E despois deronlle o premio, que estes non teñen dotación económica ni nada, son, como din eles, moitos tal, propuseron para o premio No Leyú narrativa traducida, está traducido por min, e efectivamente tivo nunha votación, non? Entón, bueno, e de feito era unha tirada pequena, pero está esgotada e está agora na imprenta a segunda, non? Cunha editorial absolutamente descoñecida, non? Que quere dicir iso? Para mí, bueno, entón, cando saiu o libro no 96, ninguén viu que nese libro hai un relato que se chama Terror na madrugada, que é un relato sobre a violencia de xénero. Ademais, relativamente explícito, que moitas veces son moi oblicua, pero ese relato, nese aspecto, non é oblicuo. Non pasa nada, porque tamén cando saiu Unha presa de terra,
excepto Rosaneiros, que foi a que fixo a presentación da novela Lembras, que gañou o Premio Novela por entregas da Voz de Galicia, ninguén viu que era unha historia, que sí, era novela negra de asesinatos, en fin, era o Premio Novela por entregas, son capítulos, agora está outra vez en Bahía, pero a única que se decatou de que aí había unha historia sobre a violencia de xénero foi Rosa, a única que o dixo na presentación do libro. A crítica dixo pardadas, unha vez máis, non vou decir nomes dos críticos famosos deste país, pero Marilar Aleixandre agora fai novela policiaca, Marilar Aleixandre agora fai novela de detectives, porque encanta expoñer etiquetas, é que é un problemiña, non? E entón, ni se decataron diso, nin de que había outra historia, movimento browniano, que é sobre uns amores homosexuais. Ben, pois cando sae el libro en 2022, todo o mundo se decata deso, de toda a xente que fai reseñas e cousas e tal, e eu creo que a ollada, a que mudou, nos últimos 10 anos, non máis, pode ter que ver tamén o que decía ela de escritoras latinoamericanas, porque eu a ollada que teño é a mesma, é que esas cousas parvadas de que agora está de moda as mulleres, escritura de mulleres, que non é verdade, por outra parte, se queredes, despois voulle dar un dato, non é só o que di Yolanda Díaz, voulle dar un dato. Bueno, voulle dar un dato. En 2022, Galaxia publicou 21 libros, xa sei, Marcos, que este ano vai haber máis de mulleres. 21 libros de narrativa, 21. 21. Cantos pensades que son de autoría feminina? Guillermina, me estás mirando? Mira, bueno, Guillermina sempre foi moi lista, non? 5. E 16, por tanto, son de autoría masculina. Este ano 15, 12. Ben. E os 3 premios os ganan mulleres empatados. Vale, pero é que... Todo o descargo. Non, si, non o atribúo nin a un editor ni tal, quero dicir, tamén son os cines que reciben e tal. O que quero dicir é que sempre, pois parece que hai moitas, sobre todo en canto dúas mulleres gañan premios de tal ou non sei que, xa está, non? Onte contábanme na presentación do libro sobre xénero de Marta Lois e Alba, sobre xénero de política, que a única rectora de unha universidade de Europa que sucede a outra rectora, o sea, dúas rectoras seguidas, é a do País Vasco. E que xa lle dixeron, bueno, a próxima vez será un home, non? Porque xa hai dúas. Claro. Entón, para non enrollarme máis, porque me vai cortar aquí. Pois o que quero dicir é que mudou a ollada social, agora hai unha ollada que considera lexítimo que as mulleres escribamos e non que sexamos unhas intrusas que andamos por aí meténdonos nun campo que lle corresponde aos homes, non? Como foi toda a vida. E non só eso, sino que hai xente, tamén críticos, porque quero dicir que hai críticos como Ramón Nicolás que ven estas cousas e son homes, non teñe que ser únicamente mulleres, pero que hai críticos que ven o que escribimos. E con esa ollada de decir, o que hai aquí é isto. Dito isto, pois eu sinceramente pensei que As malas mulleres, cando saiu en Galaxia, que era un libro que en Galicia, eu non esperaba o éxito que tivo nos lectores e lectoras, que bueno, que é fantástico, e que a xente lle gusta, e que me diga a xente que chorou lendo, eso a mí me desestabiliza muitísimo, pero bueno, que se emocionaron moito lendo e tal, pero eu pensaba que era un libro imposible de traducir, imposible, porque me parecía tan galego, o sea, de unha historia que transcorre na Coruña, que está todo o tempo en diálogo coa literatura galega, que dixen, isto non vai entender ni Dios. Tamén pensei o mesmo de todos os libros de poemas que escribo, digo, isto non vai entender ninguén. O que decía despois parece que sí. O caso é que o libro, bueno, pedíronmo en castelán xa antes do premio, pedimos o editor de Sordica, que é unha editorial moi especial. Esta semana, bueno, hai 2 semanas presentei en Madrid, o de castelán, está en catalán, que o presentei a semana pasada, de Bromera. Os cataláns fan unhas tiradas para mí, 3.000 exemplares a primeira, non sei, aquí en Galicia, non sei, salvo algunha xente moi famosa, e en euskera, pois está na imprenta. Agora estamos a ver si sae en alguna outra lingua máis rara, non? Pero quero dicir que parece que sí, e que a xente, bueno, saíron reseñas do libro en castelán, que parece que hai xente
que entende que lle di algo, bueno, eu despois podo buscar unha explicación a posteriori, como decía ela, e en definitiva é simplemente que ti creas un mundo, eso é o que facemos, que pode ser un mundo pois totalmente máis ficticio, non? Ou pode ser un mundo, pois, como pode ser o dun cárcere no século XIX, e que a xente se meta nese mundo. Eu renego das etiquetas, por tanto, non é un libro, non é unha novela histórica, non? Bueno, penso que non. E outras etiquetas que podíamos falar. Eu non escribí ningún libro de ciencia ficción, nunca. Porque quero decir que Tránsitos Gramáticos é en todo caso unha distopía o que sea, pero bueno, etcétera. Pero bueno, joder, eso de menos. Laura, estábamos hablando de Que compromiso la pregunta, político. vale. Yo no soy consciente para nada, o sea, como yo escribo para mí, hago mis cosas que yo intento divertirme siempre escribiendo, aunque luego también lo paso mal y lloro y estas cosas, pero me lo intento pasar bien con la ruptura. Pero claro, me di cuenta, sobre todo hablando con Borja Bagunyà, que es un autor catalán muy amigo, que él también es muy fan como yo de la literatura posmoderna, sobre todo la norteamericana, porque es la que tuvo en los años 60 la importancia en la que, bueno, y en el fondo todo venía de Cervantes en realidad, el posmodernismo está inventado ya por el Quijote. Me di cuenta que lo posmoderno tiene un componente político sustancial, inconsciente, pero en realidad del todo consciente. O sea, yo evidentemente nunca diré que La señora Potter es una novela política porque no me lo parece. O sea, no, yo tampoco creo que haya ningún mensaje, pero la propia idea de la destrucción de todo, de cualquier idea, de cualquier relato, de cualquier tipo de imposición, hay una posición política. Yo estoy cada vez más convencida, pero es la que yo vivo, ¿no? No me gusta tampoco dar lecciones, como dice Marilar, y tampoco creo en el feminismo de lecciones, sino en el feminismo que tú llevas contigo cada día, ¿no? En el modelo que construyes. Y yo creo que dentro de mis libros, y especialmente en el último, hay una idea de la búsqueda de uno mismo o de una misma hacia encontrar un espacio en el que nada te pueda tocar y pueda ser realmente tú, lo cual es muy complicado. Pero la literatura nos puede ayudar porque nos va dando, para mí me da pistas, ¿no? Te va dando piezas que encajar para acabar siendo tú y aislándote de todo lo que te puede dominar. Entonces, en ese sentido, es completamente un libro, me dijeron en Salamanca, el que me presentó el libro allí, me dijo, el libro respira antiautoritarismo, y es verdad, de todo. O sea, el uso del lenguaje, el uso de los signos de puntuación no para limitar, sino para expandir, frases, para todo, respira eso, respira una idea de no me vas a encapsular en nada, no voy a hacer nada porque quiero serlo todo. Entonces, a raíz de eso, y en el fondo con lo que decías de la justicia social, como los personajes son como niños grandes, todos, tienen una que son como yo, en el fondo todos, o sea, yo creo que mentalmente me quedé en esa época en la que todavía no tenía prejuicios, ni, ¿sabes? Cuando somos niños, cuando tienes niños te das cuenta que los niños hay un momento en que empiezan a... O sea, van al cole normal, ¿no? Y tienen amigos y son muy felices y no son para nada conscientes a veces de nada, de si el otro tiene otro color y por qué, ni nada. Y hay un momento en que empiezan a ser conscientes de muchas cosas, de que son niñas y hay niños, de que son tal y blancos o negros o tal. Y mis personajes están siempre en un momento previo a eso, aunque tampoco se dice que tengan una edad en ningún momento de nadie, pero están siempre en un terreno, en un momento previo a que exista el prejuicio. Y por eso cuando aparece es más doloroso y se ve mucho más cuando aparece en la novela. Por eso da la sensación de justicia social. Ellos quieren, claro, tienen esa justicia infantil, ¿no? De que las cosas tienen que ser, bueno, justas, sí, como piensas de niño. Están todo el tiempo vigilando. Eso es verdad, pero eso está construido a partir de, bueno, evidentemente como para que haya una idea de pureza o de inocencia, tiene que haber una idea de no, ¿no? Y el hecho de que además eso siempre juego con el periodismo, todas mis novelas hay periodistas, porque yo como periodista
soy muy consciente de que estoy relatando el mundo, ¿no? O sea, el periodismo es un relato de la realidad. Por eso siempre digo, cuando no te guste el mundo, cambia de periódico. No porque no por el periódico El Mundo, sino cuando te guste la sociedad que ves, cuando no te guste la sociedad que ves, cambia de periódico, cambia de canal de televisión o cambia de informativo favorito, lo que quieras, porque te va a dar una visión distinta. O sea, el periodismo relata el mundo y dentro de la novela el periódico es fundamental, como en todo lo que hago siempre, y está llevando a una parte del pueblo, hacia un lugar, ¿no? Que es ese lugar en el que nadie quiere salir de sí mismo, porque en el fondo también uno, cuando tiene un relato de sí mismo y está muy seguro en él, da mucho miedo salir de ahí, ¿no? Y poder ser cualquier otra cosa. Pero de repente, claro, la sensación de la novela es que en ese momento todos caen en la cuenta de que no son la persona que creían que eran, ¿no? Y que pueden ser infinitas personas más, no una concreta, sino infinidad. Y claro, para que una cosa se vea tiene que haber la contraria, pero ahí está. Bueno, pues eso, esa es mi sensación. No sé, no tengo una conciencia, pero creo que lo he sido desde el principio. Sobre todo también en el tema de género. No me gusta, o sea, el tema femenino y masculino. En mis historias siempre las mujeres son el sexo fuerte, digamos, como en las novelas de Tom Wolfe, por otro lado, que el hombre es el sexo débil siempre en las novelas de Tom Wolfe. Entonces hay hombres también que han hecho eso toda la vida. Pero no quiero que haya opción de decir tampoco ni que eres hombre ni que eres mujer, sino vaciar de significado la propia idea de ser hombre o mujer. Yo creo que eso está muy claro que en todo lo que hago desde el principio, y eso sí que lo hago de forma muy consciente. O sea, el hecho de que las mujeres en la novela tengan un nombre femenino y uno masculino, y al revés también, y los hombres tienen un nombre femenino y masculino, y pueden ser cualquiera de las dos cosas en cualquier momento. O sea, de Francis Violet, por ejemplo, hay un escritor que se llama, de novela negra, que se llama Francis, pero Violet también, y una chica que tiene una tienda de rifles se llama Sam y también se llama Jane, con lo cual ella preferiría que depende de quién le llame Jane, depende de quién le llame Sam, y entonces es esta idea de que no haya un constructo que te limite, sino pero que puedas elegir todo el rato. Antes de pasarle a palabra a xente que nos acompaña, quisiera sacar un tema que é outro dos motivos tamén polos que vos juntamos, e é que as dúas tedes unha relación, digamos, especial coa lingua literaria. Bueno, dentro do que pode ser especial a relación coa lingua literaria, porque a lingua literaria lle sale de dentro e cada un escribe no que lle peta, non? Digamos que a relación especial é como unha se coloca no espacio literario en relación coa lingua mayoritaria ou a lingua que se esperaría dela, etcétera, etcétera. Marilar é unha escritora que decide aprender galego e escribir en galego, facer do galego a súa lingua literaria, tendo a súa lingua materna, tendo como lingua materna o castelán, porque, como sabedes todas, ela naceu en Madrid. E Laura é unha escritora que, nacida en Cataluña, decide tomar como lingua literaria a lingua española porque é a súa lingua materna, é dicir, na súa casa non se falaba catalán, sino que se falaba español, aínda que todo o seu entorno era catalán falante. Curiosamente, curiosamente non, é dicir, Laura participa, digamos, tamén, además de, obviamente, no sistema literario español, participa tamén no sistema literario catalán de algún xeito, non? E Marilar se integra perfectamente no sistema literario galego e de súpeto entra no sistema literario español casi a posteriori, non? A través das traduccións das novelas, etc. Non? Digamos que teñen percorridos diferentes do esperable, non? Entón, eu quería vos preguntar por esa relación coa lingua, non? Que hai de decisión en todo isto e sobre todo como afecta, non, a vosa escritura? Eu creo que todas as decisións sobre, bueno, todas as que tomamos na nosa vida, pero as decisións sobre escribir son decisións conscientes, porque escribir é un acto eminentemente autorreflexivo, non? Non sei quen escribiu sobre isto, se é Foucault, bueno, é igual. E entón, pois, claro, se ti optas por escribir nesta, pois é diferente, non? Entón, porque ademais este ano tamén podes imaginar que é algo que me preguntaron, pois non sei se en todas as entrevistas que me fixeron, pero no 98%, polo menos, sí.
E eu o que digo últimamente, despois de dar diferentes respostas, porque Biel Mesquida é un escritor mallorquín que nun encontro destes de escritores, pois eu dixen que escollera escribir en galego e el díxome que non, que foi o galego o que me escolleu a min, o cal queda moi ben. Pero eu, pois, o que creo que esa pregunta se fai desde unha posición implícita de xerarquías de poder, porque ninguén parece cuestionar que Vladimir Nabokov escribiu en inglés, a pesar de que a súa lingua materna era o ruso, que eu creo que incluso no caso de Nabokov escribiu algunha cousa, non sei, poemas ou algo, en ruso, sabe? Ela, Conrad, é dicir, hai moitos máis. Digo dous por poñerme ao lado de xente moi famosa. E por que non se cuestiona aí? Porque, claro, Conrad polaco, non? Outro ruso, a pesar de que ruso é unha gran lingua literaria, pois ao lado do inglés, non? Digamos, está nunha posición máis baixa na xerarquía. Entón, por que se pregunta como é que ti, tendo de lingua nai o castelán, escribes en galego? É desde unha posición implícita de que o castelán pois é unha lingua xerárquicamente, non? Claro, pois os 400 millóns famosos de falantes, 40 e tantos países, tal, e todo iso, pois nunha posición xerárquicamente superior ao galego. Ninguén me preguntou nunca como é que escribo en inglés. No ano 22, o primeiro libro meu que saiu foi un libro en inglés, coeditado con Blanca Puig, sobre critical thinking, pensamento crítico, que, bueno, unha das cousas sobre as que teño investigado. Ten que ver con un par de estadías. Eu estive en 3 veces, bueno, estive moitas veces nos Estados Unidos, pero 3 veces un tempo, varios meses. E a ninguén lle sorprende que eu estou 2 meses en Pensilvania e como consecuencia desa estadía fago uns artigos en inglés cun dos colegas de ali. A ninguén lle sorprende, cando realmente, digamos, o inglés está moito máis distante ao castelán, a pesar de que aprendín antes. E cando cheguei aquí xa falaba inglés e francés, ademais de castelán. Ninguén lle parece raro, non? Porén, pois resulta que teño que andar sempre explicando por que escribo en galego. Entón, pois, claro, é unha relación, digamos, que de forma natural, ao chegar aquí, igual que se chego a Inglaterra escribo en inglés, igual que se estivese en Alemania, pois escribiría en alemán. O sea, alemán, confeso que nunca conseguín aprendelo ben, pero, o sea, estar aquí, eu aprendín galego por inmersión, creo que nada máis unha vez fun a un curso, no que prácticamente fun casi expulsada, acabei tendo o título, porque o que intentaron ensinarme, bueno, ensinarme, pero afortunadamente esas que cín eran as partes da gaita, very, very interesting, e as partes do traxe de galego, vale? Ben, isto era o que se daba nos cursos ás veces, por suposto non todos son así, pero eso foi moito máis tarde, cando empecé a dar clase na universidade, non? Porque había uns cursos que daban. Pero eu aprendino por inmersión, nunha aldea, caín nun caldeiro, caín nunha familia super galeguista, nacionalista, onde todos falaban galego e ademais cando facía un N que non era o adecuado, e decía una en vez de unha, pois caíanme todos en riba, como lobos. E entón, pois, non tiven outra, tiven que aprender galego. Así que esa é a cuestión, non? E despois, pois, quero dicir eso, formo parte, supoño, do sistema literario. Eu sentime moi orgullosa cando, porque digamos que o punto de referencia é a Costa da Morte, que é onde o meu compañeiro. Eu nací na Rúa O'Donnell, nese sanatorio, nesa maternidade onde roubaban nenos. Eu sempre digo que eu non sei se son, pero bueno, esa é outra historia. Entón, pois, pero cando montaron a xente nova da Costa da Morte, o batallón literario da Costa da Morte, me pediron que formara parte do batallón, pois pareceume fantástico e casi me emocionou tanto como cando despois alguén se lle ocorreu que eu podía entrar na Academia Galega, que é unha historia igual de, en fin, de rara. E entón, por culpa da xente do batallón e por culpa de un libro que me pediron que traducise de poesía de Sandra
Cisneros, que me pediu Fran Alonso Muller Ceiba para Xerais, para Ablativo Absoluto, acabei escribindo poesía. Son as cousas que pasan. En mi caso es curioso porque no es verdad lo que ha dicho Marilar, cuando escribes en la lengua mayoritaria no te lo planteas hasta que sales de España y te preguntan, cuando fui por primera vez a Buenos Aires, porque Barcelona fue ciudad invitada y en aquel momento, bueno, llevaron mitad de escritores y artistas en general que trabajaban en castellano y mitad en catalán. Mitad mujeres, mitad hombres, todo Ada Colau perfecto, y porque si no, no hubiéramos sido. Y entonces pudieron montar una mesa que para mí fue muy emocionante sobre este tema, sobre el bilingüismo y por qué había una escritora que es Lucia Ramis, que escribe indistintamente los dos idiomas, y estaba Max Besora, que es un escritor que solo escribe en catalán, y estaba yo, que solo en castellano. Y me pareció muy emocionante porque nunca había pensado por qué escribía en castellano, ni por qué nunca me había planteado escribir en catalán, pese a que, y esto voy a decir aquí, no lo sabe nadie, el primer premio del que fui finalista, que es un premio Joaquín Ruyra, era de Òmnium, y que yo tenía 15 años o 14, presenté un cuento que de finalista en catalán, escrito en catalán. Y porque era la única, o sea, supongo que busqué premios, no sé, es que no es un yo tan lejano que no recuerdo porque era muy pequeña, quedé finalista y además tuve la sensación como injusta de que no lo había ganado porque mi apellido era castellano. O sea, estas cosas de, en realidad no lo he ganado porque me llamo Fernández. Pero seguramente era mucho peor mi cuento, que ganó, obviamente, pero yo pensé que como el otro tenía un apellido catalán, yo no lo había ganado por eso. Pero bueno, aparte de este paréntesis, en esa mesa de charla, me pregunté por primera vez por qué escribía en castellano y a la vez me di cuenta que en realidad no escribo en castellano tampoco. Y eso me parece muy bonito porque hay un conflicto aquí, no sé cómo hemos hablado bastante, pero en Cataluña el conflicto es distinto con los inmigrantes, ¿no? Con la gente que vino de fuera. Mi padre es andaluz, mi madre es extremeña, y yo me moví en un ambiente desde niña castellano parlante. Entonces para mí era normal porque mi lengua materna es el castellano, yo leía en castellano también, era más fácil leer en castellano. Aunque, porque no me gustaba mucho leer, pero no me gustaban nada los libros que me daban a leer en el colegio, españoles, lo que leí fue básicamente traducciones en español, que tenía ese español como genérico para que se pudiera leer igual en Argentina que en México que en España. Esas traducciones de Stephen King, de todos los autores que leía de niña y que sigo leyendo hoy también. Y entonces yo me enamoré de esa lengua. O sea, para mí mi lengua de escritura y mi lengua, sí, la lengua en la que trabajo y a la que quiero deformar y construir, reconstruir, y de hecho leo compulsivamente traductores concretos. A veces no me importa tanto el libro como el traductor, porque me gustan mucho las soluciones a las que llegan, el tipo de adverbio que consiguen, todo. Es que, o sea, trabajo desde el idioma de la traducción, desde un español de la traducción, porque no quise elegir nada, porque soy un poco cobarde, como tú. Creo. Tengo mi teoría de que los escritores somos cobardes. Bueno, en la novela de la señora Potter, la escritora queda muy mal parada una de ellas, porque es toda yo, ¿no? Y no elegí, o sea, en realidad no elegí nada, porque para mí España representaba una cosa que en Cataluña era muy violenta y muy fea. Y Cataluña, por otro lado, para mi familia representaba una cosa casi igual. Y entonces yo estaba ahí como en medio, no perteneciendo en realidad a ningún lugar, y me di cuenta en esa charla de Buenos Aires, que nada más que existen estas charlas, de que no había elegido, ¿no? De que había elegido pues el camino del medio. O sea, ni había leído en español nunca, excepto el latinoamericano, que es el que más sigo leyendo, ni había elegido el catalán, o sea, que me había tirado por el idioma que me había hecho como lectora, que me había hecho escritora, vamos, lo que había estado leyendo, que es el idioma de la traducción. Y por eso en mis novelas, pues todo el mundo dice que demonios y pan comido seas. y malditos seas y condenado no sé cuántos y frunce en el ceño. Sí, sí, frunce en el ceño, pero Sí. moi curioso porque supoño que a ti tamén se pasa, Marilar, que cando
as persoas que nos autotraducimos, non? Cando chegamos ao espazo literario, ao espacio editorial español, o primeiro que fan é quitar todos os elementos do noso español propio, non? Entón, de repente nos decimos pocillo e te viene corregido. E te dicen, pocillo Sí. es unha palabra gallega. E te, ostras, primera Pero noticia. la quiero. Pero puedes decir, la quiero. No dicionario, son cosas. Entón, eles, o sea, realmente tamén, non? Nos forzan cara a un tipo de lingua, non? Que non sea absolutamente allea, porque nós tamén falamos o noso propio español, non? E cando eu que a fascinación da autotraducción é precisamente esa, non? Que eres bilingüe e te leva a cara a un lugar, non? Entón, claro, ao final tamén te bates de fuciños contra la Real Academia Española de la Lengua y sus oscilaciones con el solo, con acento y sin acento, y casi las ganas que te da es, me vas a corregir, si te parece más normal decir maldito seas que pocillo, pues entonces vamos a Pero escribir otra eso cosa. se puede ¿no? proteger. Yo he de decir, y voy a romper una lanza contra las grandes editoriales que a Marilar le parecen fatal y tal, que en mi editorial, que está dentro de una gran editorial, me dejan hacer lo que me da la gana. Y si yo pongo exterlativo, lo pongo. Y no existe esa palabra, pero me la he inventado yo y la voy a poner y la puedo poner. Y luego, una cosa bonita es que tengo estructuras, esto para mí es muy bonito porque como no he hablado catalán nunca mucho en mi vida, ahora con mis hijos lo hablo, pero vamos, pero tengo estructuras catalanas en el cerebro. Entonces, cuando escribo esta literatura traducida de condenado, maldito seas, tal, tengo muchos catalanismos de estructura y entonces los correctores se vuelven locos. Pero esto, y yo digo, ¿va a ir así? O sea, la autora soy yo, me da igual. O sea, yo sé que es una falta de ortografía, pero si tiene que venir el señor de la raya por mí a casa, le das mi dirección y nos pegamos. Pero yo esto lo concibo así y mi cerebro y no puede no ir así. Y me dejan hacerlo todo. Sí, sí, No sé si es porque es muy raro y no se quiere pegar nadie conmigo. Eu teño que decir que as editoriais en Galicia, casi, por lo menos coas que publico eu, que basicamente son Galaxia Xerais, son moi respetuosas. Outra cousa é que en Galicia hai moita manía de meter correctores e hai unha práctica contra a que eu en calquera momento vou armar unha petición de Change.org que mandan os PDFs xa maquetados. Cando antes, in the old times, e hai editorias que o siguen facendo, porque a mí Xordica mo fixo. De feito, cando me chamou IZ, eu tiña as galeradas da edición en castelán diante, pois eu prefiro que me manden pode ser un PDF, que me manden o meu coas correccións da persoa, que non que me manden xa correxido, porque as malas mulleres tiven que reescribilo outra vez, porque a persoa que correxiu decidiu que onde eu non puña a puntuación, porque non había interrogacións ao final, ou había frases, en fin, de sintaxe un pouco sin chegar ao extremo de Laura, pero un pouco peculiares, pois que había que poñer puntos e apartes, ou había que poñer unha interrogación ao final, e entón obrigoume a ver, porque eu teño moi boa memoria e cando escribes un libro recoñeces e digo, isto non o escribín eu. E entón, creo que isto é unha cousa que a eles aceleralles, pero que eu diría, vamos, eu voume a partir de agora vou ver se consigo negarme a que me envíen eso, que me manden un PDF con notas, o sea, cos cambios, ou un Word en vermello, o sea, que eu poida ver que é o que se cambiou. O que sí, teño que decir que as editoriais galegas, creo que hai outras que ten tamén o libro de infantil juvenil como Rosa e Marcos, son moi respetuosas co que escribimos de literatura infantil e juvenil, e as editoriais en castelán, non todas, pero eu teño como mínimo experiencia con dúas, son moito máis, isto non se pode poñer aos nenos, de modo que eu un relato, un conto, que non vou a decir cale para que non se vexa que editorial é, que terminaba, o sea, cun monstro que acababa como uns mocos, que iba por o sumidoiro, pois na editorial decían que como ia acabar nos mocos. Anda, carai, pois que aos nenos non lle gustan os mocos, o sea, muitísimo, encantalle esos mocos. Entón, eso unha. E outra, pois era no conto O Chapiro Verde, pois hai un momento en que a rapaza protagonista entra no pazo do devorador de soños, porque eu non fago
fantasía, nin na de adultos, nin na de juvenil, pero na de infantil, sí. Entra no pazo o devorador de soños, que é malísimo, que come os soños da xente, vos conta. E entón, e ele ademais vai matando os animais da fraga. E na entrada hai un coelliño pingando sangue. E entón tiven unha durísima discusión co editor de Anaya, este libro está en xerais en galego, pero en Anaya, de que non podía haber un coelliño pingando sangue. E eu, pero a ver, se é que eu non teño que decir o devorador de soños é malo, malísimo, non, que teño que mostralo narrativamente. E como vou mostrar eso? Cun coello pingando sangue. Pero é que os nenos que vexan eso, digo, os nenos poñen a tele e ven calquera guerra e outros nenos coas tripas por fora. E entón a discusión ao final era, bueno, pois polo menos que sexa un coello. E eu, pois non, e ao final está aí o coelliño pingando sangue. E bueno, creo que ningún neno que eu saiba se escandalizou. Entonces, aí sí que, vamos, hai unha diferenza. Eu, desde logo, nas editoriais galegas nunca ninguén me dixo, e tampouco lingüísticamente sí que se meten, pero ao final ti tes a última palabra. Non, pois isto tal, así, mira, pois é que eu o poño así, xa está, e non hai problema.